El- Voy a iniciar la primera parte de electromagnetismo. Ustedes ya leyeron parte de esto. Entonces, primera parte de electromagnetismo. Inicialmente se estudiaban estos fenómenos de manera separadas. La electricidad por un lado, el magnetismo y el magnetismo por otra parte. En el año 1820, Hans Christian Ørsted, físico-químico danés, quiso demostrarle a sus alumnos que no había relación entre la electricidad y el magnetismo. Y entonces, lo que él hizo fue que tomó una brújula. La brújula apunta hacia el norte. Esa brújula, la aguja de la brújula está imantada. Precisamente por eso está apuntando hacia el norte, hacia el polo magnético de la Tierra. Y entonces se le ocurrió pasar una corriente. Pasaba una corriente a través del conductor, observen aquí, cuando pasa una corriente por el interruptor, inicialmente la brújula apuntaba hacia el norte. Cuando encendía la brújula, se dio cuenta que la aguja de la brújula ya no apuntaba hacia el norte, apuntaba de manera em, perpendicular al, al alambre conductor. Entonces Ørsted dijo, pues, entonces algo está pasando. Incluso hizo estudios más allá, trató de aislarlo, trató de poner materiales entre el alambre y la aguja de la brújula, y aún así la aguja se desviaba. Pues la única explicación que Ørsted encontró, pues que la corriente eléctrica está generando un campo magnético. No había otra explicación. Y ese campo magnético que producía esa corriente eléctrica mm, influía en la aguja de la brújula. Pero hasta ahí llegó Ørsted. No llegó a más. Después de esto vino André-Marie Ampère. André-Marie Ampère, científico francés de la época de la Revolución Francesa. Eh, y él estudió esta relación, en cómo es que esa corriente que fluía a través del conductor alteraba a la brújula. Y él hizo varios experimentos y entonces lo que hizo fue pasar una corriente a través de un conductor. Y aquí viene la ley de Ampère. Dice que toda la corriente eléctrica no es otra cosa más que cargas en movimiento, crean a su alrededor un campo magnético en un contorno cerrado, tal como se ilustra en la figura. De hecho, con limaduras de hierro se puede hacer. Si haces pasar una corriente, vas a ver que esas limaduras de hierro eh, adquieren una forma circular. Lo único que significa es que el campo magnético, la forma del campo magnético es circular. Y eso fue lo que estableció Ampère. Pero también estableció lo siguiente, que ese campo magnético era directamente proporcional a la corriente que circulaba por ese conductor. Mientras más corriente circula por ese conductor, más intenso es el campo magnético, pero también varía como inverso a la distancia del conductor. Por ejemplo, si estoy en un punto A por aquí, aquí es muy intenso el campo, porque estoy muy cerca de ese conductor.
Mientras más me aleje del conductor, si estoy en la segunda línea, es menor la intensidad de ese campo magnético. Aquí, mientras más lejos estoy del conductor, es menor la intensidad del campo magnético. Mientras más corriente circule, es mayor la intensidad, pero mientras más lejos el conductor, es menor la intensidad del campo magnético en un punto en particular. Esa es la ley de Ampère. El experimento de Ampère. El experimento de Ampère, ¿en qué consistió? Pues hizo circular una corriente en dos conductores. En dos conductores, la corriente I1 en un conductor, la corriente I2 en, en ese conductor. Y Ampère se dio cuenta que, caso curioso, esos alambres, cuando las corrientes iban en la misma dirección, esos alambres se juntaban, se pegaban esos alambres cuando las corrientes iban en la misma dirección, pero cuando la corriente iba en dirección opuesta, esos alambres se separaban. Entonces, decía que pues entonces había una manera en que estaban actuando ahí los campos magnéticos que cuando iban en una dirección se juntaban y cuando iban en la dirección opuesta se iban a separar. Esto fue el experimento de Ampère y después viene Lorentz, la ley de Lorentz, que lo voy a hacer en otro video. Y eso, con eso voy a explicar esta parte. ¿Por qué los alambres se juntan cuando van en la misma dirección? ¿O por qué los alambres se separan cuando van en direcciones opuestas? Va con respecto a la ley de Lorentz. Detengo hasta aquí esta parte del video, esta parte de la grabación.